Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Sánchez, soy músico de Puerto Montt y bueno, y aquí estoy, dando un testimonio sobre el famoso Guatón Navarro para el programa Huellas de Folclore. Me contaron que hable un poco del Guatón Navarro. La verdad es que tengo harto que contar del famoso Guatón Navarro porque tuve la posibilidad de trabajar mucho tiempo con él. Viajé harto con él, grabamos en Santiago. Las dos primeras producciones de Guatón Navarro, yo soy el acordeonista de esa producción y ese tiempo era muy joven, yo era liceano todavía. Así es que fue una experiencia nueva. Bueno, ¿y cómo lo conocí? Resulta que yo llego al Liceo de Hombre, a primero medio, y el Guatón Navarro hacía clases de folclore y francés, creo. La cosa es que yo voy a su sala porque él daba clases de guitarra. Así es que yo fui a tocar guitarra y yo tomé la guitarra. Bueno, yo soy zurdo. Así que él me dice que él no tenía guitarra para zurdo. Yo le digo que no importaba porque yo tocaba la guitarra con las cuerdas de forma normal nomás. Así es que le llamó la atención, me escuchó tocar y bueno, le caí bien, guitarreé y me puse a cantar unos mexicanos porque a mí me gusta mucho la música mexicana. Así es que, y le comenté, le digo, oiga profesor, le cuento que yo sé tocar acordeón. Ya, pues, me dijo, trae el acordeón entonces. Ya en la próxima clase obviamente llevé mi acordeón. Y en aquel entonces junto a nosotros también estaba un músico muy importante de nuestra región, que es de mi edad, y éramos compañeros de curso, o sea, no de curso, de colegio, que es el Alexis Velázquez, que también estaba en esa manera ese tiempo, todos soñando por ser famosos. Y estaba, pero ya era de cuarto medio, y cantaba igual con nosotros el Hugo Mauricio Soto del Pino. Me acuerdo que también estaba en ese grupo folclórico. Y la cosa es que llevé mi acordeón. Bueno, yo soy acordeonista de toda la vida. Cabe mencionar que yo empecé a tocar acordeón desde muy bebé. Es más, no tengo uso de razón. A ver, desde que yo tengo uso de razón, es que siempre me he visto tocando acordeón. No hay un pasaje de mi vida que yo diga, en ese tiempo todavía yo no tocaba acordeón. Siempre he sido acordeonista, entonces ya era bastante aventajado en ese instrumento a mis 14 años. Y a él le llamó mucho la atención porque yo tocaba harta música, tenía mucho repertorio. Inmediatamente me dijo, oye, te cuento que yo toco folclore, bla, 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 bla. Y voy a tocar en una peña folclórica. ¿Me acompañarías? Cabe mencionar que estamos en tiempo de dictadura y las peñas folclóricas de aquel entonces eran clandestinas, pues. ¿Ah? Entonces yo le dije, chuta, a mí me encantaría, profesor, pero tendría que hablar con mi papá. Así es que mi papá y mi mamá no tenían ganas que yo vaya, me querían dar permiso porque, bueno, para los que son antiguos se acordarán que las peñas folclóricas de repente caían todos presos los músicos que estaban ahí, así que se los llevaban. Entonces mi mamá no me quería ver de repente ahí detrás de las rejas con mi acordeón, yo creo, me imagino yo, así es que... Pero el Guatón Navarro habló con mi papá y le dijo que él me cuidaría, bla, 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 bla. La cosa es que empecé a tocar en las peñas folclóricas. Y es más, me acuerdo hasta el nombre de la peña folclórica porque era de la familia Huanca. Y era un lugar que estaba ahí en la 22 de mayo, cerca del... Era como una casa grande nomás. La cosa es que ahí nos juntábamos y empecé a tocar con el Guatón Navarro. Bueno, el Guatón Navarro era muy famoso en aquel entonces, estaban todas las peñas, los actos, el show que habían en Puerto Montt, siempre estaba, y yo empecé a acompañarlo. Paralelo a eso también era Alexis Velázquez, muchas veces, que ahora es el profesor de guitarra clásica, un músico muy famoso, tremenda trayectoria, un gran músico y profesor. Él es profesor de música. Bueno, la cosa es que entre los dos empezamos a acompañar a Guatón Navarro. Fuimos a Temuco, por Valdivia, Chillán, por muchas partes en realidad. Y después, en algún momento él dice, me cuenta, yo estaba como en tercero medio ya, y me dice que estaba la posibilidad de grabar. Cabe mencionar que
que el Guatón Navarro ya tenía varias canciones. Él ya durante mucho tiempo venía cantando canciones propias. Así es que, pucha, yo fascinado porque me dice, mira, está la posibilidad de que vayamos a Santiago a grabar. ¿Tú qué edad tenías? Unos 16. La verdad es que cuando me cuenta eso, fue así como, imagínense, año 80 y algo, en Chile, en Puerto Montt, los músicos para poder grabar había que ir a Santiago, costaba mucho dinero esos años. Y el Guatón Navarro habló con el señor Cochifas. De hecho, la primera producción que hicimos, se llama Scorpion Rumbo al Sur. Y en la portada del cassette de esos años, por eso que está el Scorpion. Por eso está el Scorpion, el barquito. Porque el señor Cochifas fue el que puso las lucas para que nosotros grabemos. Y grabamos en Santiago. Fue todo fue una experiencia única. Imagínense un músico puertomontino con la posibilidad de estar en un estudio de grabaciones profesional de la época. ¿Te acuerdas del sello? ¿El estudio? ¿Difícil? Creo que se llama Star Sound. Ah, ya. Creo que fue Star Sound, no me acuerdo bien. La verdad es que perdí hasta el cassette. Pero creo que Star Sound. Y fue todo una cosa muy hermosa porque primero el Guatón no quería que nadie sepa que íbamos a grabar porque él decía que se podía caer el proyecto en la mitad, y así es que me decía, no, ensayamos en silencio nomás, y fuimos a grabar, que nadie supo que fuimos a grabar hasta que salió la producción. Porque decía, tenemos que ver primero el producto en nuestras manos, o si no, por ese motivo no salga, el señor Cochifa no paga, no nos da los cassettes, vamos a quedar por mentirosos. Así es que... ¿Cuánto tiempo estuvieron allá en Santiago? En Santiago grabamos, estuvimos como una semana. No, y fue cosa muy, muy encachada porque yo no sé si hay tiempo para contarla, pero... Sí, no se llama. Oye, mira, resulta que... Bueno, a mí me tenían por bueno en la época, como buen acordeonista, era como el sobresaliente, considerando mi edad. Obviamente había músicos mucho más aventajados, muy capos en Puerto Montt, pero era gente adulta. Yo era como el niño joven, el adolescente, acordeonista. 16 años. Claro, así es que yo era como la estrella dentro de los jóvenes, digamos. ¿Quién más viajó ahí? No, y ahí fuimos los dos nomás. Los dos nomás. Sí, yo hice ¿Tú el acordeón? el acordeón y el bajo. Ah, ya, ¿eh? Sí, a sí, 16 sí, años, sí, ¿eh? sí. Importante eso. Sí, pero lo que pasa es que yo hice el acordeón y el bajo, pero después en las mezclas de audio aparece otro bajo. Parece que al señor que hizo la producción, las mezclas no le gustó mucho lo que yo hacía. Y ahí hubo un problema bastante... No, fue un problema, pero el Guatón Navarro... resulta que hicimos unas cuecas chilotes en los vals y los señores del bajista del sello, porque hay que mencionar que en el año 90 los sellos tenían sus músicos contratados, eran músicos de sesión. Entonces este bajista era muy buen bajista, por lo demás un tipo muy capo, pero no tenía el toque de música folclórica, no entendía de música chilota. Entonces ahí peleaban un poco porque en realidad, bueno, yo no entendía nada, pero ahora que soy adulto me doy cuenta que si el tipo no grababa el bajo, al tipo no le pagaban. Entonces yo creo que por eso que al final terminó tocando algunos temas para poder justificar sus lucas. Pero bueno, y así fuimos a grabar con el Guatón Navarro y fue una cosa muy simpática también, porque aquí llegamos, nos fuimos muy bien ensayados, no sé, pues íbamos a tocar Melipuye, querido Puerto Montt, bien ensayado, no, yo la sabía de memoria. Llego al estudio, me colocan los fonos, cosas que ni los conocía, me escucho por los fonos, escuchaba mi acordeón aquí en el oído y los nervios, ya las manos empezaban a tiritar. Les prometo que la primera canción la grabamos como en 2 días, ¿sí? Pero ya me equivocaba cada rato, Guatón Navarro, ya estaba que me daba un guitarrazo en la cabeza. Después a mí me salía bien la Guatón Navarro. Bueno, cabe mencionar que en aquellos años se tocaba de arriba abajo el tema, no es como ahora. Ahora uno, si se equivoca, después pincha la canción en la mitad, no, y listo. No, esos años no, era partías tocando, te equivocaste una, toda la orquesta de nuevo otra vez de arriba. ¿No? ¿Y cómo era? ¿Cómo era el Guatón Navarro ahí? ¿Te exigía? ¿Se ponía nervioso? ¿Cómo andaba? Es que el Guatón Navarro, a ver, el Guatón Navarro, primero él era una persona muy imponente, porque era un tipo alto, era un tremendo viejo. Yo creo que mi viejo sobre 1,80 m y algo.
y gordo, grande, entonces hablaba muy fuerte. Ah, y una cosa importante, ¿eh? A mí me decía guachillo. Claro, no sé si muchos saben, bueno, mi familia me dice guachicho porque el Guatón Navarro me puso guachicho. Yo no sé por qué nos puso guachicho, pero estaba Guachicho Velázquez, que era el maestro Alexis Velázquez ahora, y a todos nos decían los guachichos. Entonces decía Guachicho Velázquez, Guachicho Sánchez. Y la cosa es que él era esto muy, muy imponente, tenía un carácter muy fuerte. Porque iban a buscar un producto también ustedes. Claro, y a pesar de nuestra ignorancia, él nunca dejó que las cosas se hicieran como el productor quería. No, él como él quería. Más allá que el tipo le hablaba técnicamente, yo le decía, no, yo quiero esto. Él no sabía de técnica, él quería un resultado sonoro. Y cuando escuchábamos, ya grabamos una canción y se escuchaba, y yo decía, no, eso no me gusta. Y todos le decían, pero está bien, don Orlando, se escucha súper bien. No, no es lo que yo quiero. Así que peleaba un poco con el productor, con el ingeniero de sonido, y yo que estaba nervioso, al final terminaba histérico, pero terminamos de grabar y salió la primera producción de Guatón Navarro, Scorpion Rumbo al Sur, que fue todo una experiencia, por lo menos para mí. Imagínense, desde Puerto Montt, cuando en sus años en Puerto Montt no pasaba nada, verme grabando en el estudio de grabaciones profesionales en Santiago. Bien, y después con el Guatón Navarro, bueno, empezamos a salir mucho a tocar. Después ya mis padres también vieron que Guatón era muy serio. Él era desordenado. Su forma de ser era muy desordenado, pero no así su compromiso que tenía conmigo. Me cuidaba mucho, no, él velaba para que a mí no me falte nada, que no me vaya a faltar el café, la bebida, los sándwiches, que no vaya a pasar frío. No, siempre fue muy, muy, muy... ¿Tú siempre lo acompañaste en sus aventuras musicales? Pues? Sí, durante 3 años. Porque me imagino la grabación de un cassette fue un acontecimiento para Puerto Montt también. O sea, sin duda. Y después empezamos a salir muchas presentaciones. Él se me hizo muy conocido. Y empezamos a ganar plata también, porque Claro. él me pagaba. Así que imagínense un pendejo a 17. Con 16 años. Claro, de repente me veía ese tiempo 5.000 pesos en el bolsillo. Wow, que era como que ahora te pagaran 50. Si, imagínate un cabrón que está en el colegio y llegue con 50 lucas el día lunes a clase. Eso más o menos era proporcionalmente, porque se den cuenta. De hecho, con las 5 lucas yo compraba sanguchetes para mis compañeros y no, sí fue muy bien. Y bueno, y empezamos a tocar mucho con él. Tú participaste en esa edición de ese primer cassette. Sí. Y después viene un segundo cassette que se va a grabar de nuevo. Y ese cassette es de puras cuecas chilotas. Esa es la segunda producción de Guatón Navarro. Y allí esa experiencia fue espectacular porque los guitarristas que tocan allí son del Trío Inspiración. Ah, ya. Sí, de Santiago. Y el Trío Inspiración era una banda, un grupo que hacían boleros, donde el señor Lillo era el cantante y los guitarristas y el que tocaba el requinto, no, eran fabulosos. Así que ya me empecé a codear con músicos que ya eran de talla muy profesional también, así que fue otra experiencia. Ya también iba subiendo la edad tuya, tenía 17 años. Sí, ahí ya tenía 17, sí, ahí tenía 17 años, porque fue el año siguiente. Pero qué bueno, mira, estamos hablando de una persona que ya hace tiempo se nos fue. Y la idea de todo esto, Javierito, que nosotros como programa también hagamos este recuento y estamos contentísimos que tú nos estés contando parte de su historia, porque andar con él en aquellos tiempos, como tú dices, era también un privilegio porque era muy conocido. Él era un compositor, era un payador y en todas partes Me imagino que estuviste en Lenca. O sea, sí, a ver, mira. Lo que pasa es que yo te estoy contando la parte más profesional que hicimos con Guatón Navarro. Pero anécdotas hay muchas, o sea, yo le puedo contar... Hay alguna que se pueda contar, pero una que se pueda contar. A ver, por ejemplo, una vez fuimos entre las tantas cosas, por ejemplo, una vez fuimos a tocar a Chillán. Fuimos a un lugar que se llama Portezuelo. Ah, bonito. Portezuelo, y ahí hacen unas exposiciones de vino. Así es que esto fue cuando yo venía con él de la segunda grabación de Santiago. Ya habíamos grabado el cassette de las cuecas. Y resulta que ya llegó Guatón Navarro, entre las cosas que se caracterizaba era porque era bueno para tomar. El hombre siempre le gustaba andar así, champeadito, andaba y... La buena mesa y el buen copete, eso para Guatón Como Navarro. varios que conocemos también. Claro, sí, pues imaginamos hacer los lesos. Así es que, bueno, yo
Siempre lo cuidaba también, entre comillas, porque a veces se le pasaba la mano, por ahí se enojaba con alguien, hasta se ponía a pelear, no sé, era todo un personaje. Y resulta que nos embarcamos en Chillán, rumbo a Puerto Montt, y el Guatón Navarro ya se subió medio curado. Y empezó a hablar fuerte, hablaba fuerte. Y de repente el auxiliar le dice, señor, baje la voz por favor, porque a todo esto nos embarcamos como a las 3 de la mañana, porque el bus venía de Santiago. Porque hay gente que va durmiendo. No, pues decía, a mí nadie me va a callar. Si tú no eres nadie, no que me calle. Así es que yo le decía, a todo esto, yo le decía teacher, siempre le dije teacher. ¿Ah? No le decía profesor, no le decía teacher, porque él era profesor de francés. Entonces él decía, no, porque teacher en inglés. Y yo entonces, para hacerlo enojar, le decía teacher. Y al final siempre quedó por teacher, y él sabía que yo el único le decía teacher. Claro. Le decía, oiga, teacher, ya cálmese, porque si no lo van a bajar del bus. A mí nadie me baja del bus, que venga alguien que me baje, a ver qué es arriba. Y venía haciendo, y le decía, pero cállese, por favor, cállese, cállese. De repente se detiene el bus. Suben los carabineros. Suben los carabineros y se lo llevaron, lo bajaron. Por ahí por Temuco, los hay que parece que quedó. Así que yo me volví con el poncho de Ecuador a Puerto Temuco, con la guitarra y el acordeón. Bueno, cabe mencionar que todas las personas conocemos gente que nos marca, y sin duda el Guatón Navarro a mí está en mi historia también. Creo que las primeras tocatas que hice con él fue las primeras veces que empecé a salir ya a hacerlo de forma profesional, fue con él. Así que, bueno, el Guatón ya no está vivo, pero seguramente está su espíritu, y él sabe que yo tengo un recuerdo espectacular de él. La verdad es que gracias a él insisto, hice mi primera gira, recorrí Chile y a mi corta edad. Así es que no puedo agradecerle todo lo que me ayudó, porque en realidad me ayudó mucho. Tal vez, no sé si tanto musicalmente, pero sí me empezó a formar como artista. Y eso es una cosa que se agradece. La verdad es que tuve la oportunidad de estar con él antes que se muera. Lo fui a ver a su casa y bueno, y ahí logramos recordar viejos temas, nos dimos un abrazo y fue bonito verlo de nuevo, porque estuve muchos años fuera de Puerto Montt. Así es que me resta solamente agradecerle y bueno, si es que está viendo su espíritu, no sé qué pase, pero bueno, él sabe, yo le dije personalmente, yo me quedo muy tranquilo porque tuve la oportunidad de despedirme de él antes que se muera y le agradecí todos los tiempos recorridos. Así es que eso. Y si este testimonio sirve de algo, les quiero contar a la gente joven de Puerto Montt que existió un señor folclorista muy famoso que se llamaba Guatón Navarro y era ese típico viejo choro, ese personaje que de repente se extraña un poco. Cuando ahora todo el mundo trata de aparentar, cuando todo el mundo intenta ser lo que la gente quiere ver, se extrañan estos tipos que son como personajes sin natural nomás. Este era un señor que siempre andaba con poncho, siempre andaba con gorro y no le interesaba lo que la gente diga de él era como era nomás. Así es que bien, pues un saludo también para su familia, que yo tengo de repente tengo contacto con su hijo y con su nieto. Hace algunos años atrás hice gracias a su nieto. Así es que súper bien. Gracias también al programa por considerarme, por hacerme esta entrevista. Y bueno, un saludo a toda la gente que está viendo y escuchando esto. Muchas gracias por todo.